La paz del Señor. Muy buenos días, querida alma contemplativa. Estamos a jueves 1 de febrero. El Evangelio es de San Marcos, capítulo 6, versículos del 7 al 13. Hoy me gustaría hablar un poquito contigo sobre el tema de la muerte. ¿Es bueno pensar en la muerte o no es bueno pensar en la muerte? Porque especialmente la primera lectura de la Santa Misa de hoy nos va a hablar de la muerte. Empezamos escuchando el Santo Evangelio, Marcos 6, 7 al 13. En aquel tiempo, Jesús llamó a los 12 y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja, que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y decía: Quedaos en la casa donde entréis, hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si un lugar no os recibe ni os escucha, al marcharos sacudíos el polvo de los pies en testimonio contra ellos. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. De manera que Jesús envía a sus discípulos a predicar. Y mira, querida alma contemplativa, uno de los temas de los que tenemos que predicar, uno de los temas de los que tenemos que hablar, uno de los temas en los que tenemos que pensar y hacer pensar a los demás, es el tema de la muerte. El ser humano tiene tendencia a no pensar en la muerte. Es, diríamos, la tendencia espontánea. ¿Por qué? Porque la tendencia espontánea es a vivir inmersos en las situaciones y los problemas del día a día. Esa es la tendencia espontánea del ser humano. Entonces, el hecho de vivir inmersos en los problemas y las circunstancias del día a día hace que a veces pensemos poco o casi nada en temas que son más importantes, mucho más importantes, pero menos urgentes, porque no me reclaman una respuesta hoy. Mientras que los problemas del día a día suelo pensar que necesitan de una respuesta hoy. Y entonces vivo inmerso en el día a día y no pienso en cosas que no me exigen mi atención hoy.
Y luego, por supuesto, nuestra sociedad no quiere pensar en la muerte, porque como es una sociedad sin fe y entonces no encuentra respuesta al misterio de la muerte y le da miedo, pues prefiere no pensar en ello. Me ha llamado mucho la atención la primera lectura de la misa de hoy y la quiero compartir contigo. Te la voy a leer. Es del primer libro de los Reyes, capítulo 2, versículos del 1 al 4 y del 10 al 12. Se acercaban los días de la muerte de David. David fue un hombre poderoso, un hombre rico, el rey más poderoso que ha tenido Israel, pero también murió. Para esto da igual el dinero que tengas, da igual la posición social que tengas, da igual todo. La muerte llega igual a todo ser humano. Se acercaban los días de la muerte de David, y éste aconsejó a su hijo Salomón: yo emprendo el camino de todos. Ten valor y sé hombre. Guarda lo que el Señor tu Dios manda guardar, siguiendo sus caminos, observando sus preceptos, órdenes, instrucciones y sentencias, como está escrito en la ley de Moisés, para que tengas éxito en todo lo que hagas y a donde quiera que vayas. Aquí dice una cosa muy verdadera el rey David a su hijo. Si tú haces caso a los mandamientos de Dios, te irá mejor en la vida. Esto es muy verdadero. David, luego un poco más adelante dice: David se durmió con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de David. Entonces, cuando el rey David va a morir, lo que le aconseja a su hijo es: vive según los mandamientos de Dios, hijo mío, para que te vaya bien en la vida. Pensar en la muerte es bueno. Muchos santos recomiendan que todas las noches pensemos un ratito en la muerte. Te puede ayudar. Porque cuando piensas en la muerte, pero pensar en la muerte desde el punto de vista cristiano, pensar en la muerte con fe. Es decir, si una persona piensa mucho en la muerte, pero no desde el punto de vista cristiano, como el paso a otra vida, sino que piensa mucho en la muerte como algo horrible y el final de todo, pues entonces para pensar así es mejor que no piense mucho en la muerte, porque le va a generar una angustia terrible, va a vivir angustiado.
Pero pensar en la muerte desde el punto de vista cristiano sí que hace bien, porque la perspectiva de la muerte te hace relativizar las cosas de esta vida. Y es que ocurre, querida alma contemplativa, que nos es difícil relativizar las cosas de esta vida. Tendemos a darles mucha importancia. Tengo un problema y le doy mucha importancia. Tengo una enfermedad, le doy mucha importancia. Tengo un proyecto, le doy mucha importancia. Y a veces damos importancia a cosas que miradas desde la perspectiva de que la vida se acaba pronto y que después viene otra vida y que la otra vida, mi otra vida, va a ser de una manera o de otra en función de cómo haya vivido esta vida. Entonces, cuando lo miro así, relativizo, me ayuda a relativizar las cosas de esta vida. Mis problemas, mis miedos, mis proyectos, mis deseos. Porque me ayuda a ver que todas esas cosas de esta vida que a veces tanto me preocupan, se acaban, que no me van a durar. Mientras que cómo yo viva en esta vida va a influir en cómo será mi eternidad. Pensar en la muerte nos ayuda a comprender que es mucho más importante agradar a Dios, cumplir sus mandamientos, buscar la santidad, es mucho más importante que cualquier otra cosa. Te quiero compartir mi experiencia. Yo personalmente pienso mucho en la muerte. Desde hace muchos años. Es un pensamiento, el pensamiento de la muerte, de que la vida se acaba, que viene muchísimo a mi mente. Pienso mucho en ello, que la vida se acaba. Y me hace bien pensar en la muerte, en que esta vida se acaba, porque me ayuda a desear más, vivir para Dios y a quitarle importancia a los afanes de esta vida. Pensar en que esta vida se acaba y después hay otra que dura para siempre, me ayuda a tener más paz y también me ayuda a estar más alegre, porque pienso
que dentro de unos años me espera una felicidad infinita y que durará para siempre. Ahora te voy a compartir otra cosa. Cuando era joven, ahora espero seguir siendo joven en mi corazón, pero cuando era joven de edad, deseaba ardientemente morir. Ahora el deseo de morir es más tranquilo. Creo que en parte deseaba más ardientemente morir cuando era joven porque era más impulsivo que ahora, era más emotivo que ahora. Entonces, eso me influía en que tuviese esos deseos ardientes de morir. Yo creo que con los años mis deseos se han hecho menos ardientes en el sentido de la emoción que experimento, pero más profundos. Y eso creo que es bueno. Aprender con los años a tener sentimientos menos ardientes a nivel emotivo, pero más profundos. Eso nos hace, me parece a mí, ser más sabios. Luego, en parte, tengo menos deseos sensibles de morir porque con los años he aprendido a llevar con más paz las contrariedades de la vida. La vida tiene contrariedades y antes las llevaba peor que ahora. He aprendido a aceptar con más paz, con más tranquilidad, quitándoles importancia las contrariedades de la vida. Y también mis deseos de morir son menos ardientes que cuando era joven, porque hay personas a las que quiero mucho en esta vida y deseo ayudarlas, acompañarlas en su vida, en su camino de santidad. Entonces, eso me ayuda a que mis deseos de morir sean más templados. El deseo contrapuesto de quedarme en esta vida para estar y ayudar y acompañar a las personas que el Señor ha puesto en mi camino. Por ejemplo, vosotros, por ejemplo tú, querida alma contemplativa, pues es una motivación profunda para mí acompañarte cada día. Nada más por hoy. Un abrazo muy grande, querida alma contemplativa. El Señor te bendiga, María te bendiga.